Ok, comenzamos la clase. Ok, bueno, pues ahora pasamos a lo que es el capítulo uno de la tesis como tal. Y el capítulo uno, antes de yo comenzar a hacer cualquier tipo de argumento que yo tengo que hacer, definir cada una de las palabras que voy a utilizar, como les indiqué ahorita. Eh, y es que cuando nosotros hacemos una investigación, podemos utilizar palabras que tengan diferentes significados. O sea, una misma palabra puede tener diferentes significados. Pues, ¿qué yo voy a hacer en el primer capítulo? Yo lo que voy a hacer es eh, esos términos que voy a utilizar, los voy a definir concretamente qué significados van a tener durante toda la tesis, durante toda la investigación. Por ejemplo, tengo que definir los conceptos principales. Que en el caso mío de mi ejemplo, tengo que definir lo que es la gracia, tengo que definir lo que es la salvación y tengo que definir lo que son las buenas obras. Porque todas las palabras que yo voy a utilizar no necesitan la misma explicación. Pero aquellas que van a tener un significado más bíblico y más teológico, más técnico, son las que yo tengo que definir de forma concreta para que la persona que lea la tesis no se pierda cuando la esté leyendo. O sea, la palabra, si gracia para mí significa algo al principio, pues gracia va a ser lo mismo durante toda la tesis. ¿Cómo yo puedo definir? Pues yo puedo comenzar la definición hablando, por ejemplo, con el origen de la palabra. ¿Qué significa la gracia? Voy al origen de la palabra gracia para que entonces puedo estudiar el término griego que es charis y decir que charis significa el significado que tiene para ello, que vas a buscar un diccionario general que te va a servir como un punto de partida para tú poder definir esa palabra correctamente. Le vas a dar el sentido bíblico, porque estamos hablando de una tesis de teología, le vas a dar el sentido bíblico de lo que significa la palabra, el sentido teológico de lo que significa la palabra, que vas a usar ahí pues con eso, algún diccionario teológico, algún diccionario bíblico que te ayude con eso. Y entonces ahí vas después, luego de que defines esas palabras, vas a explicar cómo vas a utilizar ese término en la propia investigación. Vamos a ver el ejemplo mío más detallado. Si yo voy a utilizar la palabra gracia, pues entonces el origen de la palabra, como te dije ahorita, pues sale del término griego charis, que el significado es que es un favor o beneficio concedido, ¿eh? Entonces, otros dicen que es un regalo de Dios. Pues entonces el significado de general es ese. Cuando voy al sentido bíblico, pues lo que hago es que, ¿cuál es mi texto central? Voy a usar Efesios 2:8, que presenta la salvación como el resultado de la gracia y no como el producto de las obras que yo hago como humano. Ve, y ahí ya voy dándole una coherencia a mi investigación. Eso es lo que llamarían como tal la definición de cada uno de los términos que voy a utilizar. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Qué pasa si yo entiendo gracia de una forma y ustedes entienden gracia de otra forma? ¿Podemos interpretar la tesis de la misma manera? Por eso es que aunque parezca sencillo, tiene mucha importancia que se pueda definir de una forma clara para que no suceda esas cosas. Luego de que entonces yo defino todas las palabras que yo voy a utilizar en el capítulo uno, voy a pasar al capítulo 2. Capítulo 2 es donde yo le voy a dar la forma al problema. Ahí yo voy a plantear el problema. Y ahí voy a reunir la información que yo necesito para que el que lea la tesis pueda entender lo que se va a investigar, por qué se estudió y, y de qué manera y por qué merece atención. ¿Ves? Lo que le expliqué ahorita un poquito más general. O sea, esa es una de las partes más importantes de mi estudio como tal. Por ejemplo, si yo voy a hacer el planteamiento, voy a hacer varios párrafos de ese planteamiento. Voy a afirmar que en Efesios, pues
se contradice, que no se contradice la gracia entre la salvación y las obras. Ve que presentan que la salvación no se produce por obra, sino que es un regalo que Dios nos dio. Entonces, la pregunta mía, ¿cómo presenta Efesios entonces esa relación entre la gracia la salvación y las buenas obras? Pues entonces ahí yo voy a explicar cómo se va a realizar esa investigación. Exacto, es una forma, en forma descriptiva como tal. Ahí el estudiante va a poner las fuentes que utilizó, va a comparar las aportaciones y va a organizar la explicación del tema utilizando todo en concreto. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? Porque eso suele ser una de las partes más difíciles. Voy a entrar en lo que es un trasfondo histórico. ¿Quién presentó unos antecedentes del tema? Cómo se había investigado anteriormente? O sea, puede ser una historia, pero que no se aleje del problema. Entonces, por ejemplo, cómo se ha investigado, cómo se ha entendido la relación entre la gracia y las obras en los diferentes momentos de la historia cristiana? Pues ahí yo busqué el trasfondo histórico del tema que yo estoy investigando. Después entonces yo voy a justificar ese tema, por qué vale la pena realizar ese estudio y cuál es la importancia teológica, académica y para mi ministerio que tiene esa tesis o ese tema. Entonces si yo voy a investigar, yo voy a poner mi investigación, enseñar cómo las buenas obras no producen salvación. O sea, esa es parte de mi tesis. Las buenas obras no producen salvación, pero también puedo decir que forman parte de la vida para la cual el creyente fue creado. Porque tienen, o sea, no producen salvación, pero son importantes también porque yo como creyente, pues debo hacer buenas obras. Pero sin importar, o sea, no alejarme del tema, que es la relación entre una y otra y cómo lo presenta Efesios como tal. O sea, las cinco partes de la tesis, cuando hablo de cinco partes, los cinco capítulos, debe mantener la misma dirección en la investigación de principio a fin. No pueden comenzar hablando de la gracia y terminando hablando de un asunto diferente, porque entonces se pierde la esencia de la tesis como tal. O sea, en resumen, primero planteas qué sucede, formulas que se investigara, luego de eso vas a utilizar el método que es cómo se investigara, qué vas a utilizar para esa investigación, luego de eso entonces de dónde surge, vas al trasfondo histórico, que es lo que, o el marco histórico de todo lo que se ha investigado de ese tema, y el último vas a justificar por qué es importante eso. Dudas o preguntas con el tema, porque este es uno de los capítulos más importantes de la tesis. Seguimos. Luego de eso, el capítulo 3 es lo que llaman el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Alguien que me diga, ¿están por ahí? Buenas. ¿Alguien? Alguien que me diga qué es el marco teórico o qué entiende. Es la parte donde tú vas a desarrollar. Ahí es donde hace como la comparación de sus Mm, diferentes investigaciones o mm, autores, ¿no? Como una correcto. comparativa o algo así, ¿no? Ujú. Ahí tú vas a desarrollar con amplitud todo el conocimiento necesario de lo que tú investigaste para poder comprender el problema que estás trabajando. Y esa es la parte más larga de tu tesis. O sea, tú no puedes buscar información al azar. Tú tienes que ir buscando información bien dirigido, de acuerdo a tu pregunta de investigación. Si tú vas a investigar la gracia, la salvación y las buenas obras de Efesios 2:10, pues entonces tú vas a comenzar buscando información de eso mismo, de qué significa la gracia en Efesios 2:10. Después de eso, parte un ejemplo, puedes buscar la salvación como regalo de Dios o como don de Dios. Entonces, después de eso, vas a buscar información de lo que son las buenas obras. Después de eso, vas a buscar información de cómo se relacionan
una y otra y la importancia que tienen para la vida cristiana. Y entonces después que tú haces ese bosqueo y relacionas una parte con una con la otra, pues ahí tú puedes construir esa fuente. Tal autor habla de esto, tal autor habla de este otro tema, tal autor habla del otro tema. Y entonces tú puedes consultar muchas fuentes. Puedes consultar diccionarios bíblicos, puedes consultar comentarios bíblicos, puedes consultar páginas de internet que estén bien documentadas, puedes consultar lo que se llaman journal papers, que son lo que se utiliza para hacer las tesis a nivel profesional. O sea, lo importante es tú consultar, como te dije ahorita, fuentes que sean fidedignas, que tengan peso a la hora de tú hacer tu investigación. Y en el campo de la teología, que se sabe que es un campo ya que todo el mundo le cae encima, pues bien importante que toda investigación que se haga esté bien fundamentada y bien probada por fuentes que tengan credibilidad. O sea, como te dije ahorita, tu fuente principal va a ser la Biblia. Vas a consultar comentarios, pero no vas a utilizar solamente autores que confirman lo que tú piensas o que estén de acuerdo a tu opinión. O tú vas a hacer la tesis, tú vas a buscar autores que piensen distinto también a lo que tú opinas, porque estás haciendo una investigación. Y entonces de ahí, pues tú vas a buscar presentar esas diferentes interpretaciones de una forma justa y equilibrada. ¿Para qué? Para que cuando tú hagas una comparación, tú puedas identificar dónde coinciden cada autor y dónde difieren y cuáles razones son las que tienen para sostener cada posición que sostienen. Acuérdate que la tesis es una posición sostenida por razonamiento. Cuando yo voy a analizar esa información, eso me va a permitir comprender el tema con mayor profundidad. No es que yo vaya a colocar una cita y voy a pensar, a pasar inmediatamente a la otra. Esa cita yo tengo que estudiarla a profundidad, entender lo que el autor quiere decir y en muchas palabras puedo usar las citas de distintas maneras, que eso vamos a entrar ya mismo. La puedo usar directamente como la puedo usar indirectamente. Lo importante es que la use como fuente de mi trabajo. ¿Por qué? Porque va a aportar la información para el tema que estamos investigando. O sea, que si yo voy a hacer el marco histórico, yo no voy a coleccionar distintas obras de distintos autores. Yo voy a analizar eso que yo estoy utilizando como marco teórico para que pueda entonces aportarle peso a mi tesis. Si yo coloco 10 citas, una detrás de la otra, y no explico ninguna, yo construí un marco teórico. No, yo lo que hice fue una colección de citas. Y eso muy dudosamente aporta al mensaje que yo quiero llevar o a la credibilidad o al peso de mi tesis. Ese es el capítulo 3 de la tesis. No del libro, porque el libro vamos ya como por el 6. Eh, Como te dije ahorita, no toda fuente merece entrar en la tesis. Tienes, Una o pregunta, sea, doctor, perdón por la interrupción. claro que sí. ¿En qué, digamos, qué tanto pudiera afectar para el establecimiento del marco teórico la declaración de fe de mi denominación? Porque muchas veces creo que tiene mucho que ver, ¿verdad? O sea, usted platicaba, imagínense que soy tal vez una persona de corte reformado y de repente hablando de la gracia, tengo que tomar necesariamente a lo mejor el punto de vista del arminianismo, ¿no? Siendo calvinista, por decirlo de alguna manera. Ujú. Ese tipo de cuestiones, ¿qué tanto el marco teórico y conceptual pudiese verse afectado directamente por la creación de fe o por las creencias fundamentales de una denominación dada? Ok. Esto te voy a explicar de manera como cuando lo que yo digo para cuando doy mis clases. Mira, como te expliqué ahorita, cuando tú vas a hacer tu marco teórico, tú tienes una opinión. Y perdona que te diga tú, es parte, con respeto, o sea, no es. O sea, usted tiene una opinión, usted tiene una creencia, pero recuerde que usted también está construyendo para otra gente. O sea, usted va a tomar autores que vayan de acuerdo a su creencia y autores que vayan quizás contrarios a lo que usted piensa. O
sea, es como cuando yo voy a dar una clase. Si yo voy a dar una clase de teología y hay puntos como tal que podemos diferir en términos de lo que creemos uno u otro, y voy a usar este de ejemplo, pero para no usar, por ejemplo, si vamos a usar el tema de los apóstoles, pues hay gente que piensa que los apóstoles se acabaron cuando Jesucristo. Y hay otros que piensan que hoy en día existen apóstoles. Si a mí me toca enseñarte ese tema, como yo tengo posturas diferentes en la clase, pues yo tengo que buscar la manera de cómo equilibrar esas posturas y darle la enseñanza necesaria de acuerdo a mi fuente, que es la Biblia, o mis autores, para que lleguen a la conclusión de acuerdo a la enseñanza, no a mi opinión. O sea, ¿qué va a hacer eso? Tú puedes pensar de una forma, pero entonces cuando tú hagas ese marco investigativo, esa aportación de esas fuentes que tú conseguiste, son las que van a decir si tu tesis o tu opinión o tu pregunta está correcta o no está correcta. Y quizás en cuanto a correcto, pues estoy usando el término equivocado, o si se apoya o no se apoya. ¿Estás claro con la respuesta? O Sí, creo que una de las cuestiones que tenemos que hacer es dejar que la Biblia hable, ¿no? Hacer una correcto. exégesis correcta. Porque es La Biblia es su propio intérprete. correcto, porque La es Biblia sola correcto. ese es el problema. Mira, cuando nosotros comenzamos a buscar lo que se llama forzar textos para que apoyen cierta postura nuestra, y lo digo inclusivamente, no es que esté hablando de ninguno de ustedes, pero lo hago de forma inclusiva, pues muchas veces se pierde la esencia del mensaje de lo que quiere decir la Biblia. Yo me he dado a la tarea de que hay cosas que en un pasado, quizás cuando yo no tenía la formación teológica que tengo ahora, me las enseñaron de una forma porque era más bien una opinión de la persona que me la enseñaba. Pero ahora, después del tiempo, cuando yo me introduje más en el estudio de la palabra y pude hacer la interpretación bíblica, yo me pude dar cuenta que lo que yo había aprendido en un pasado, que me habían enseñado de una forma, cuando yo lo comparo a profundidad con lo que dice la Biblia, no es así. O tenía otro significado. Y ahí entonces mi creencia cambia, no por la opinión que te pueda dar yo como profesor, sino por lo que dice la palabra. Correcto, muchas gracias. Exacto. Ok, pues la fuente tiene que tener autoridad, como te dije, tiene que tener fundamento, tiene que presentar evidencia y referencias que sean verificables, tiene que tener una publicación que sea reconocida, o sea, y tiene que tener pertinencia para que aporte directamente al tema que tú estás investigando. O sea que la fuente que tú escoges es bien importante para tu investigación. O sea que no toda fuente merece estar en tu investigación. Entonces ahora ya estamos en lo que terminamos del marco teórico. ¿Y qué es lo que sigue? Después que yo hago toda la investigación, planteo el problema, presento el trasfondo, presento mis fuentes ya yo llego a y yo presento unas recomendaciones. ¿Y de dónde surgen esas recomendaciones? Pues la recomendación va a surgir de la necesidad que tú identificaste en tu investigación. ¿Me van entendiendo? Ese es el capítulo 4. O sea, tú vas a recomendar porque entiendes que es algo pertinente para el tema que estás investigando. No vas a recomendar simplemente porque te parece una buena idea o porque se escucha lindo. Vas a recomendar porque entiendes que la propuesta que estás dando ya está fundamentada en tu marco teórico y es una buena recomendación para el tema que investigaste. O sea, si sale de la investigación y el estudio no encontró una necesidad relacionada con la enseñanza de la gracia, pues tú no puedes recomendar nada porque no encontraste nada. Entonces, si tú tienes que identificar a quién tú le vas a dirigir esa recomendación. O sea, ¿a quién? A una iglesia, a un pastor, a un maestro, a un seminario, a un futuro investigador. Depende de la persona que esté leyendo tu tesis. Cuando tú recomiendas algo, lo otro que tú estás haciendo es que hay una acción concreta con esa recomendación que tú estás haciendo. O sea,
Mira, necesito que se mejore la enseñanza, que se fortalezca la iglesia en el estudio. O sea, que tiene que ser una recomendación que sea bien formada y bien documentada. Y entonces es una recomendación que tiene que ser posible. Es necesario que tú consideres el contexto, el tiempo, los recursos, la responsabilidad de la persona que tú le estás haciendo la recomendación. Si yo te voy a recomendar algo de la gracia, pues yo no te voy a escribir la tesis. Yo les recomiendo a los pastores de las iglesias que tienen que enseñar mejor la gracia. ¿Eso es una recomendación correcta? ¿O le falta algo a esa recomendación? Mira, yo hice mi tesis y yo le voy a recomendar a usted, pastor, maestro, seminario que me lee, que enseñe mejor la gracia. ¿No entiende que la recomendación está incompleta? Sí, Ahora, porque, si yo le digo entonces, diga usted, perdone, diga usted. no, perdón, doctor, no, que creo que sí está incompleta porque el adjetivo mejor no nos especifica por qué mejor o mejor desde qué perspectiva o desde qué opinión, ¿no? Exacto, exacto. Yo le recomiendo, pastor, que usted mejore la enseñanza de la gracia. Pero está bien, ¿cómo la voy a mejorar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué la tengo que mejorar? Ahí entonces la recomendación se vuelve más completa. Porque la idea puede sonar positiva y buena, pero no está redactada correctamente. Ahora, si yo digo, se recomienda que las iglesias locales desarrollen talleres bíblicos basados en Efesios 2, 8 al 10 para explicarle a sus creyentes cuál es la verdadera relación entre la gracia, la salvación y las buenas obras. Ahí se escucha un poco más completa, porque entonces ahí se la estás dirigiendo a alguien como tal. Ahí estás dando una acción específica que hay que hacer. ¿Cuál es la acción? Pues mira, que implementen talleres, que implementen capacitación, que den clases, ¿ves? Pero entonces tienes que ser concreto en tus recomendaciones. Y eso a la hora de tú hacer la tesis, pues tienes que tomarlo en cuenta también. Y tienes que hacer aclarar claramente el propósito de tu recomendación. Que fue lo que te dije ahorita, que tienes que aclarar la relación entre la gracia, la salvación y las buenas obras. Tienes que ver la necesidad del destinatario y la acción y el propósito para que tú lo das. O sea, pero la recomendación que tú das tampoco te garantiza que haya resultado. O te garantiza que haya resultado. Tú vas a presentar una acción que va a poder, que a lo mejor contribuye y mejora la comprensión, pero a lo mejor no la mejora. Se necesitan otras cosas adicionales que lo que tú estás recomendando. ¿Ok? Ahora ya que vamos a las recomendaciones, vamos entonces a otra parte importante, que es las conclusiones. Capítulo 5 de mi tesis. Las conclusiones. ¿Y qué es la que hace? ¿Cuál es el propósito de la conclusión? Ya yo presenté el problema. Ya yo examiné las fuentes. Ya yo desarrollé mi marco teórico. Ahora que ya yo di mis recomendaciones. ¿Y qué yo tengo que hacer ahora? Yo tengo que volver para atrás a la pregunta que dirigió el estudio completo o la tesis que yo hice. ¿Cuál era? ¿Cómo presenta Efesios 2, 8 al 10 la relación entre la gracia, la salvación y las buenas obras? Y entonces la conclusión que yo haga, ¿qué es lo que va a hacer? Debe contestar esa pregunta inicial que yo hice. Duda, pregunta. Yo no puedo limitarme a decir que la gracia es importante. No puedo limitarme a decir que la gracia es necesaria. O sea, la primera acción que yo tengo que hacer es responder lo que la investigación me permitió establecer para yo contestar esa pregunta. Y ahí eso entonces yo lo sintetizo y lo resumo en los resultados principales que tuvo mi investigación. Luego de eso, yo fundamento por qué yo concluí esto. Nuevamente, y ahí ve, poco a poco el mismo trabajo me va guiando. Y también la conclusión la tengo que delimitar. No puede ser tampoco tan larga, tiene que ser un insumo de todo el trabajo también. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer entonces? Mira, la conclusión yo la presenté, ¿verdad? Vamos a ver cómo se la detalla aquí. Mira, voy a presentar primero que la salvación se recibe por gracia. Todos estamos de acuerdo con eso. Después voy a explicar la función de las buenas obras.
Y entonces después voy a decir que las causas de las buenas obras son causas de la vida del cristiano, están relacionadas. Y ahí entonces yo vuelvo en conclusión, luego de haber estudiado el tema, se puede recomendar que podemos indicar la gracia, las buenas obras las buenas obras no constituyen la causa de la salvación. Ahí esa es tu conclusión. Entonces, la causa de la salvación, podemos concluir que la causa de la salvación es producto de la gracia y el don que Dios nos regaló, que tuvo misericordia de nosotros y nos permitió ser salvos. ¿Sabes? Y ahí entonces tú llegas a las conclusiones y ahí con la conclusión tú vas a cerrar el desarrollo de tu investigación, pero entonces todavía faltan, ya tú la hiciste, ya hiciste los 5 capítulos. Mira, por ejemplo, el análisis de Efesios 8:2-10 permite concluir que la salvación se recibe por la gracia, mediante la fe. Y entonces después las buenas obras aparecen como causa de la salvación, sino como una parte de la vida para la cual el creyente ha sido creado. Ya tú concluiste, pero tu trabajo no se acabó. Perdón, la conclusión, ¿qué tan extensa debe de ser? Bueno, hay un capítulo que es el capítulo 5 que son las conclusiones como tal. Si de verdad que no he examinado el largo de las páginas, si te doy una cantidad de páginas concretas, pues te puedo mentir, pero debe ser lo razonable para tú cubrir todo el trabajo que hiciste en la conclusión. Por lo que hice esto, por medio de esta investigación, podemos concluir esto. Por medio de o sea, y no vas a redactar con ideas separadas. Vas a buscar redactar en párrafos completos, que eso lo vamos a tocar ahorita cuando entremos a la parte de la redacción. O sea, de- ahorita quizás más adelante pues te contesto mejor tu pregunta con el otro tema, que es el tema de la redacción. Pero cuando yo concluyo algo, yo tengo que buscar que esa conclusión cubra. En conclusión, podemos llegar a esto porque esto lo dije en mi marco teórico. Y en mi marco teórico yo dije esto. Y más bien yo entiendo que debe ser como 1 o 2 páginas. Sí, porque, bueno, es que normalmente cuando hacemos un trabajo y nos piden una conclusión, pues normalmente son muy cortas, por eso es que no sé No, más pero o en el menos. caso, no sé porque esa es otra confusión, que mira, durante la vida universitaria hacemos ensayos, hacemos monografías, hacemos informes, y cada uno de ellos tiene una estructura distinta y unas especificaciones distintas. En el caso de un ensayo, pues en conclusión, la conclusión pues es corta, o de un trabajo la conclusión es corta, pero ya como esto es una investigación, la conclusión debe abarcar más terreno. Más terreno. Por eso es que se le dedica casi un capítulo completo a la conclusión como tal. Ok, Y entonces después gracias. de eso, toca una de las partes que es la última, pero una de las más importantes, que son las referencias que tú utilizaste. Toda fuente que tú citaste en tu trabajo tiene que aparecer al final en tu página de referencia. Tú no puedes citar una fuente y al final no ponerla, pues ahí tienes un speech. O no puedes ponerla si no la citaste. O sea que tienes que tener cuidado y tener bien presente de que las fuentes que utilizaste durante todo el transcurso de tu tesis estén citadas de la forma correcta y bien organizadas y sigan el mismo formato porque van organizadas como en orden alfabético. Van organizadas en orden alfabético. Y tú tienes que corroborar que estén todas puestas. Y tienes que entonces, esa fuente tiene que estar con una exactitud, discúlpame, con una exactitud. Tiene que tener que autor, fecha, título, publicación y debe estar correcto. Aquí no se puede especular. Aquí tiene que estar correcto. Y entonces, lo importante es que cuando yo lea tu tesis, yo pueda verificar y localizar cada tesis. Mira, me dice alguien por aquí que María Susana, María Suárez, perdón, que la conclusión de la tesis fueron 12 páginas. Correcto, pues eso depende el largo de tu trabajo como tal, la amplitud de tu trabajo. ¿Puedo hablar, maestro? Pero, Eva quiere ujú, decir algo. Sí, perdón, tenía levantada la mano, no quería interrumpir.
Perdón, perdón. Puede hacerlo porque Gracias. Devolviéndonos un poquito a las conclusiones, en lo mío yo hice un análisis de los temas en los que estuve hablando a través del desarrollo de cada Ujú, uno ujú. y hice cerca de 4 páginas. Ok. Amén. Gracias. Sí, correcto. Gracias por su aportación. Es como le indiqué que la conclusión pueda cubrir el resumen de todo el trabajo que hizo. Porque esa es la conclusión, el resumen de todo el trabajo que usted hizo. Que pudiste llegar a eso porque hiciste aquello o aquello otro. Pues, de acuerdo a la profundidad de su trabajo, así va a ser la conclusión suya. Ok, ¿estamos claros con las referencias entonces? La importancia de las referencias. Ok, ahora vamos a pasar, De yo ahí de diría, las referencias, no tiene que ser un número en específico porque podemos usar muchas, ¿verdad? O usar más o menos, no sé, o si hay una medida más o yo menos entiendo que debemos de utilizar. yo entiendo que estaba buscando dentro de la guía que me habían dado de Spring y no encontré un número de referencias per se. Pero acuérdate que para mantener un trabajo que sea profundo en tu investigación, no te vas a limitar a 2, 3 referencias en un trabajo de 55, 75, 100, 150 páginas, dependiendo de tu grado. Yo entiendo que mientras más sea la longitud de tu trabajo, más referencias debes buscar, más diversidad de opiniones. Eso te da a ti la oportunidad de ser más profundo en tu trabajo. Ya 55 páginas, pues yo creo que quizás 8 o 10 referencias. Ya, pero para 100 páginas quizás 10 referencias no te dan. Para 150 páginas, o sea, un análisis. Mira, aquí alguien me dijo que realizó 30. Eva Rocío López, 30 dice por aquí. Y otro dice tuvo 14 referencias. O sea, eso dependiendo. O sea, pero lo importante es para que falte que sobre. Porque mientras mayores puntos de opinión, más oportunidades de investigación tienes para le añades a tu trabajo. Si a Sí, veces un ensayo se me correcto, hace difícil gracias. hacerlo con 2 referencias, imagínate una tesis. Sí, es Duda, pregunta. correcto. Ahora vamos a pasar a la parte más importante. ¿Cómo yo redacto esa tesis? ¿Cómo yo escribo esa tesis de forma correcta? Porque aquí la escritura vale mucho. La forma en que yo redacto. Todo el mundo tiene conocimiento que se requiere que sea en tercera persona, ¿correcto? ¿Saben que es así? ¿Tienen conocimiento de lo que es redactar en tercera persona? Cuando yo redacto en tercera persona, yo no me incluyo. Cuando de momento yo digo, yo pienso que la gracia es fundamental, no vas a redactar así. Eso es primera persona. Por eso te vira la tesis. Cuando tú redactas en tercera persona, tú no tienes la atención en lo que tú investigaste. Tú no dices, yo investigué, yo llegué a esta conclusión, yo puedo decir, tú vas a dirigir la atención al análisis que de la investigación muestra. Por ejemplo, se consultaron varias fuentes. Se puede llegar a estas conclusiones. Luego de haber investigado, se puede deducir que eso es tercera persona. Tú no te estás incluyendo dentro de la ecuación. Tú le estás dando más énfasis a lo que el lector va leyendo en tu investigación que a tu figura. Ah, pero es que si yo no me incluyo yo mismo, pues entonces yo me estoy restando mérito. No, porque es que ahí está tu investigación. Por ejemplo, si vamos a usar mi trabajo de Efesios 8 al 10, Efesios 2, 8 al 10, pues entonces yo voy la tercera persona va a explicar eso así, mira, yo voy a decirle en primera persona, yo busqué varios comentarios sobre Efesios y llegué a esta conclusión. Pues eso no está permitido. Entonces yo digo académicamente, se consultaron varios comentarios bíblicos sobre la carta a los Efesios y se llegó, perdón, a la siguiente conclusión.
Si fuera primera persona, yo diría, en investigación encontré 3 interpretaciones, pero no. Pues entonces yo diría, durante la investigación se identificaron 3 interpretaciones principales, ¿ves? Es lo mismo, pero no te estás incluyendo. Personal, yo entiendo que la gracia es el tema central en la doctrina del cristianismo. El análisis del pasaje permite reconocer la importancia de la gracia dentro del argumento. O sea, no me convierte a mí en el centro de la investigación. Lo que yo escribí es el centro de la investigación. Alguien que tenga dudas con los ejemplos, en vez de decir yo entiendo esto, se puede entender que yo escribí, se redactó. O sea, te vas a eliminar de la ecuación. Y es más difícil redactar así, pero por eso es que tienes que leer qué significa el pasaje presenta. O sea, ves que no te estás incluyendo. El pasaje bíblico utilizado presenta. Las fuentes examinadas indican, no las fuentes que examiné. La información estudiada muestra, no la información que estudié. La comparación de las posiciones revela. O sea, la tercera persona no te va a eliminar lo que tú aportaste, pero te da una consistencia en el modelo que te están pidiendo, que es un modelo académico. Yo considero que la gracia transforma la vida del creyente. Se puede considerar que la gracia ocupa un papel importante en la transformación de la vida del creyente. Y entonces ahí tú redactas en tercera persona. Es difícil, da trabajo, créame que se lo digo. Por eso es que no puedes comenzar a hacer la tesis. Si tú sabes que en mayo te toca entregar la tesis, no puedes empezar en abril 30 a hacer la tesis que vas a entregar en mayo 30, porque todo este tipo de trabajo no se hace en un mes. ¿Por qué es que los estudiantes le tienen tanto miedo a la tesis? Por eso mismo, porque no conocen el camino que se necesita para hacerla y entienden que sentarse a escribirla como salga y por eso se bloquean. Si yo trato de subir una escalera al revés, ¿qué va a pasar? Me voy a caer. Yo tengo que empezar por el primer escalón y llegar al último. Pero si trato de subir al revés, vaya una escalera eléctrica y trata de subir por la que baja. A ver qué sucedería. Ok. Es bien importante entonces que cuando tú redactes en tercera persona, tú redactes en oraciones completas, en párrafos, no en oraciones aisladas. Ok, si yo voy a hablar de la gracia, yo no puedo cambiar de momento a la historia de la iglesia y después terminando explicando, hablando del liderazgo. O sea, no puedo redactar separando ideas. Yo tengo que redactar en párrafos presentando el asunto que se va a desarrollar y entonces redactando en base a eso. Lo primero que yo voy a hacer cuando yo redacto un párrafo es que voy a presentar la idea que yo voy a explicar en el párrafo. Después, en la segunda parte, yo voy a utilizar la evidencia mía, que es cualquier pasaje bíblico o opinión que yo tenga en mi tesis. Y entonces, después de eso, yo voy a analizar y explicar qué aporta esa evidencia y cómo puede ayudarme a mí a comprender el tema que yo estoy estudiando. Y entonces, como último, la relación entre la investigación y para cerrar el párrafo que yo estoy dando. Si yo vamos a darte un ejemplo. Ok, déjame ver por aquí cómo lo leo mejor. Ok. El versículo, ok. La gracia es buena para la salvación. Porque de momento, si la salvación se hace por obras, todo el mundo puede adquirirla, pero si Dios te la regala, es para todos. Ok, ¿qué está pasando ahí? Estás presentando una idea desorganizada. O sea, estás presentando una idea desorganizada. Pero entonces cuando tú documentas en párrafos completos, ahí tú entonces vas desde tu idea a la evidencia que identificaste, analizando. O sea, la idea tuya era la gracia
no representa que se pueda alcanzar por medio de obras, ya que es producto del regalo de Dios inmerecido es el ser humano, según Efesios 2:8 al 10, y ahí entonces puedes citar Efesios, y de acuerdo a los aportes de Rosa Quiñones 2026, y aportan lo que dice eso relacionado al tema, y vas a conclusión, y entonces llegas a la conclusión en base a eso, y ahí está tu párrafo redactado con las ideas. ¿Me van entendiendo? Ok. Sí, correcto, doctor. Muchas gracias. Las citaciones. ¿Cómo yo voy a citar una fuente dentro de mi tesis? ¿Cuándo yo debo citar a alguien? ¿Cómo yo construyo mi investigación? Pues utilizando ¿qué? Las diferentes fuentes que usé en mi marco teórico. Pues sí, cuando yo cito, yo hago que el lector pueda distinguir entre la aportación de los autores que yo consulté y el análisis que yo hice, producto de mi propia opinión, basado en esos autores, ¿ves? Cuando yo cito, yo puedo distinguir entre las palabras exactas que utilizó el autor y lo que yo quiero decir. Si yo quiero utilizar exactamente las citas del autor, pues yo voy a utilizar lo que es una cita directa. Y entonces voy a utilizar las reglas correspondientes para una cita directa. Otra parte es cuando de momento yo quiero expresar una idea en mis propias palabras, pues yo estoy parafraseando o estoy citando indirectamente. Yo no estoy utilizando las mismas palabras que utilizó el autor, pero estoy haciéndome eco de su idea, de su forma de pensar y lo estoy poniendo en mis propias palabras. Pero es la idea de ese autor. Como quiera tengo que plantearlo como una cita indirecta. Eso es lo que se conoce como una paráfrasis o un parafraseo. Entonces después puedo darme la tarea, ¿verdad? De que algunas explicaciones, datos o estadísticas no fueron producidos por mí, pero también deben reconocerse. Si voy a usar tablas o imágenes, tengo que también citarlas en la tesis. O sea que todo tipo de material que yo voy a utilizar se tiene que citar, sea directa o indirectamente. Y que para cada una de esas cosas, APA 7 ofrece un marco de cómo citar. Ok, ¿qué es una cita directa? Como te dije, es cuando se presentan las palabras exactas del autor. Vamos a utilizar un ejemplo en mi caso. Martínez 2024 explica que la gracia presenta la salvación como un regalo de Dios y las buenas obras como una respuesta del creyente y no como una causa de su salvación. Y vas a poner la página de que Martínez 2024 escribió eso, que fue en la página 45. Esto es un ejemplo hipotético. ¿Vas entendiendo? Si tú vas a citar un libro, pues tú, como es una cita directa corta, pues tú vas a poner, la regla es menos de 40 palabras, llevan comillas, se pone el autor, se pone el año de publicación y la página donde tú lo sacaste. Eso es lo que llaman una cita directa corta. Hay otras citas que son las citas directas, las que son en bloque, que esa cita debe tener 40 o más palabras. Menos de 40 puede ser como una cita directa corta. Pero ya cuando excede las 40 no se pone de la misma manera. Cambia el formato en el que tú la expresas en el documento. La vas a hacer en bloque. Y va a llevar una sangría, que es un TAP. Aproximadamente un TAP de 1.27. No vas a utilizar comillas. ¿Por qué? Porque ya la separación que tú estás haciendo, la estás haciendo mediante como la estás redactando. Entonces la vas a hacer de forma también de lo que llaman una cita parentética, que es la que va dentro del paréntesis. Y entonces después del paréntesis final, pues tú no vas a añadir otro punto. Ya con eso tú cierras.
Y entonces al final de esa tesis tú vas a explicar cómo se relaciona con la investigación que tú estás haciendo. Las citas indirectas son más fáciles a la hora de tú hacer un trabajo, porque te evita eso mismo, el tanto en la rigurosidad, la rigurosidad, perdón, de estar buscando página por página y exactamente copiando lo que dijo el autor, si va en bloque o no va en bloque, si puse la comilla correcta o no puse la comilla correcta. Pues cuando tú usas la cita indirecta, tú usas lo que es el parafraseo. Es más recomendable, por lo menos yo lo recomiendo porque te evita la carga, pero también mantener la tesis solo a veces de parafraseo no es lo correcto. Tienes que establecer lo que llaman un balance entre citas directas e indirectas para que tu trabajo sea un trabajo completo. ¿Qué es una cita indirecta? La salvación depende de la gracia de Dios y no de las buenas obras. Las buenas obras surgen como resultado de la vida del creyente. Martínez 2024. Abres paréntesis, Martínez, 2024 y cierra. Tú parafraseaste lo que tú entendiste del documento que leíste. La idea del autor, en vez de ponerla exacta como estaba, tú la pasaste a tus propias palabras, pero le diste crédito al autor bajo la cita indirecta parentética. Entonces, no lleva comillas, lleva el autor y el año de la publicación. Esa es la regla. Algunos de ustedes ya saben cómo se han citado así directa e indirectamente, ¿correcto? Los que hicieron la tesis. Ahora vamos a una parte bien importante también. Vamos a tocar el tema de lo que es permitido y no es permitido dentro de la tesis en cuanto a lo que se puede considerar como plagio. Okay. Es bien importante yo darle crédito al autor. Si yo pongo en la tesis una idea que no es mía y no reconozco al autor, por ende se puede interpretar como plagio y puede provocar que me devuelvan mi tesis. O sea, si yo digo que la salvación depende de la gracia de Dios y las buenas obras, exacto, pues yo tengo que citar a Martínez 2024. Pero entonces, si yo hago la misma aseveración, pero no cito a Martínez 2024, pues estoy plagiando la investigación o el intelecto de Martínez 2024. Y ahí entonces, ¿qué pasa? Me la devuelven, tengo que arreglarla. El problema de esta época, porque es un avance, pero también es un problema. Se llama inteligencia artificial. ¿Hasta dónde yo puedo utilizar la inteligencia artificial para mi trabajo? ¿Qué permite o no permite la universidad? ¿Qué yo puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Cuándo es plagio y no es plagio? Sencillo. No sé cuántos de ustedes pudieron tomar la clase que yo di de la inteligencia artificial y la iglesia. Eso fue como para enero. La inteligencia artificial es buena. Nos provee una herramienta bien grande para hacer la tesis, pero tiene demasiado de muchos problemas. Número uno, miente. Tiende a mentir demasiado. Tiende a inventar información. Porque no sé si se ha dado cuenta que cuando usted lo utiliza siempre está de acuerdo con todo lo que usted dice. Siempre es bien complaciente. Y tiene un sesgo, un vacío, que cuando no conoce el tema de lo que usted le está hablando, tiende a crear información imaginaria. Usted puede utilizar la inteligencia artificial para buscar sus fuentes, para hacer su investigación, pero usted tiene que asegurarse que las fuentes que usted utiliza estén correctas,
Sí, correcto, ese mismo, el uso de inteligencia artificial. Usted tiene que tener, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial crea muchas referencias que son flotantes, que no existen. Y entonces tú te matas buscando la referencia, te puede redactar 150 páginas. Si te las tienes que redactar y te pone tu referencia y te cita parentéticamente y te la hace y wow, te economizaste un trabajo, lo mejor que se han inventado. Pero recuerda que el trabajo lo van a leer, el trabajo lo van a examinar y el trabajo, antes de darle su aprobación para darle la nota de su grado, es revisado exhaustivamente. O sea, que esas citas tienen que ser reales. Si yo de momento voy y busco una cita de la que usted puso y no me sale, ¿de qué manera yo puedo corroborarle que esa cita existe? Bueno, por lo menos yo no he leído o sea, no tengo ninguna mesa de que la Dayspring no la prohíba. Pero lo que Dayspring prohíbe es que yo coja mi trabajo y le diga a X o Y herramienta, redáctame una tesis sobre la gracia de Dios. Me están pidiendo 50 páginas. Necesito una introducción, 5 capítulos, conclusiones y recomendaciones. Y necesito que eso tenga fuentes verificables. Y de momento, ¡pam! Me la dio magnífico. Hasta ahí no hay problema. ¿Sabe dónde está el problema? Cuando yo tomo ese texto que me dio la herramienta y le doy un copy y un paste y lo copio exactamente al papel de mi tesis sin depurarlo, y ahí es donde está el problema. ¿Sabes por qué está el problema ahí? Porque la inteligencia artificial deja mapas de cuando es utilizada. Tiene patrones que se sabe que se utilizó inteligencia artificial. Lo correcto es lo siguiente. La inteligencia artificial sería tu ayudante. Pero el autor, ¿quién es? Usted y yo. Pues eso mismo que yo logré conseguir por base de la inteligencia artificial, yo lo voy a leer y lo voy a depurar en mis propias palabras y lo voy a poner y voy a verificar si esa referencia que me dio la inteligencia artificial está correcta. ¿Cómo usted, le voy a dar un tip, cómo usted verifica si esa referencia está correcta? Cuando usted le pida las referencias a la IA, usted se las va a pedir de tal manera que le dé un link externo que lo lleve a esa referencia. Y cuando ella le provee ese link externo, usted le va a cliquear ese mismo link externo y ahí lo va a llevar a la página donde salió esa referencia. Si no aparece, la referencia no es real. Y usted ahí se elimina ese problema. Le va a dar más trabajo, pero usted va a hacer una tesis correcta, éticamente correcta, académicamente correcta, y se va a evitar que se la viren. O sea, tenemos que ser transparentes. Sí, utilicé idea de IA, ok, la uso, pero dar un copy-paste, eso es como hacer un plagio intelectual. Y usted se imagina que yo haga una tesis sobre la ética en la vida cristiana y termine haciendo el trabajo a fuerza de copy-paste. Y que la persona que me evalúa encuentre ese problema. Número uno, pues entiendo que no se vería muy bien. Y número dos, te atrasaría a usted en la forma que lo evalúan y en la nota que usted está esperando recibir. Usted la puede utilizar, pero la va a utilizar correctamente
La va a utilizar éticamente y transparentemente. En lugar de estar buscando referencia por referencia en libros, usted puede ir a la pestaña de investigación que le provee la inteligencia artificial y pedirle lo que usted quiere y que dan un listado de tantas referencias, pero esas referencias usted no las va a copiar ahí. Usted va a ir referencia por referencia y las va a verificar. Y las que no existen, usted vuelve y pide más. Y ahí está. Y a la hora de la verdad, usted también redacta en tercera persona, pero en su propia forma, no copia exactamente. ¿Por qué? Porque a veces la IA deja patrones de que se utilizó y al final ella te da otra recomendación y te dice, vamos a poner que yo ponga la introducción y quiera pasar a la próxima parte, pues la IA te va a decir, ya terminamos la introducción, ¿qué prosigue? Si tú le das un copy-paste exacto a lo que te dio la IA, pues puedes correr el riesgo de que copies esa parte también. Y de momento yo leo tu tesis y yo leo tu introducción bien elaborada y de momento leo que dice, ya terminamos con la introducción, ahora vamos a la próxima parte, ¿qué deseas hacer? Ya yo entiendo que no lo hiciste tú. Estás muy callado, no lo estoy regañando, lo estoy orientando. Alguien que me diga algo, por favor. Varón, antes se usaba enciclopedia, diccionario, libros, consulta en la biblioteca, uno iba a la librería buscando nuevos libros. Pues hoy, pues como se usa mucho la computadora, el teléfono, dispositivo, es más fácil toda esa información. Pero como tú has descrito, pueda que entremos a peligros serios, Plagio. porque se basa mucho en opiniones personales, como tú ya también lo explicaste, y no tanto en un riguroso estudio del tema que está presentando. Yo Nosotros copio, estamos hablando yo, de temas vida y muerte. No podemos hablar de opiniones según dos o tres, sino tenemos que ser exactos, lo más exacto posible, para poder escribir una tesis o cualquier ujú. disertación que pensemos. Y como expliqué en la clase de inteligencia artificial, esto no genera contenido por sí mismo. Esto genera contenido porque está atada a unas bases de datos, las cuales funcionan por un algoritmo. Eso ya lo lee de otras bases de datos de distintos escritores y te lo puede pasar quizás a tu forma de escribir o a tu forma de hablar, porque ya tiene un perfil de cómo usted escribe o habla, pero ya eso son, como dijo el doctor, opiniones de gente que ya están en las redes. O sea, pues pues eso va a ser, la tesis es mi carta de presentación. Pues yo tengo que estar pendiente de lo que yo voy a poner ahí y leerlo rigurosamente. No te vas a tardar tanto como antes, como explica el caballero. Antes era fuerza de libro. Y ahora tú le puedes explicar a la misma inteligencia artificial que te dé un ejemplo de cómo se cita una fuente para tú aprender a citarla, pero no la copias exacta. Tú la vas a hacer de tu propia forma. ¿Ves? No es que no se use, es que se use con responsabilidad. Yo digo que la tecnología, en cierta forma, nos ayudó mucho, pero a veces nos atrasa. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, todo el que conduce un auto, antes era un experto dando reversa, dando para atrás. Usaba el retrovisor, usaba el espejo de arriba y podía dar para atrás con los ojos cerrados, pero ahora están las camaritas. Ahora todo el mundo da reversa con la cámara. Quítale la cámara ahora a alguien a ver si va a reversa bien. A mí me pasó. Los otros días yo me monté en un carro que no tiene cámara y es un carro más pequeño que la guagua mía y me dio trabajo sacarle de un sitio porque ya me acostumbré a la cámara. Antes la cámara no existía y daba reversa por los retrovisores y mirando. Y eso es lo mismo. Primero libros, después pasó el internet y ahora pasó la inteligencia artificial. Y está bien porque nos facilita la vida, pero nos está quitando algo fundamental en nosotros, que es el pensamiento crítico. No estoy condenando la herramienta. Lo que estoy es tratando de crear conciencia para que el uso sea responsable y le saquemos el mejor provecho para todos. Ok, ¿alguna duda o pregunta? Hasta aquí. Entonces, la tesis no se acaba cuando tú terminas la última oración.
Exacto, no solamente copiar y pegar. Debes, o sea, si tú copias y pegas y de momento yo te hago una pregunta de tal párrafo que tú escribiste, ¿cómo tú me vas a responder? A eso es a lo que yo quiero, porque es que la tesis es tu trabajo final, tu carta de presentación. Si de momento yo estoy interesado en esa tesis y te llevo a ti como recurso para que tú me expongas lo que tú planteaste en esa tesis, ¿cómo tú lo vas a exponer? Porque es que no lo hiciste tú. Vamos a quedar mal. Y ya después me aseguré de que yo redacté bien, de que no tengo plagio, de que las referencias están bien, pues yo ahora voy a ver que todas las partes respondan el mismo problema. Que todas las partes estén conectadas una con la otra para cumplir la función primordial. Después me voy a asegurar que cada cita coincida con la referencia real. Después me voy a verificar que las ideas que yo redacté sean claras y estén conectadas unas con otras en tercera persona. Y el formato de la tesis, que son los títulos, las páginas, la tabla de contenido, todo eso coincida. O sea que ya cuando yo terminé de escribir, yo no terminé de escribir. Ahora yo voy a darle un double check, voy a depurar lo que yo escribí antes de entregarlo para que cuando yo lo entregue, me digan, approve, se acabó. Y ahí saliste del problema de las 55, 75, 100 o 150 páginas. Pero lo importante es que nosotros podamos entonces entender que esto no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, que esto es algo que conlleva preparación, conlleva tiempo, conlleva interés, conlleva investigación, conlleva organización. Es un trabajo bien minucioso, porque no se construye todo al mismo tiempo, se construye cada parte a la vez. O sea, tú tienes que sacar un tiempo, haces tu introducción. La parte más fácil son los agradecimientos, el prólogo y todo eso. Pero cuando ya tú empiezas a entrar a los capítulos, tú no puedes pretender hacer un capítulo en 2 días. O sea, pues, ¿por qué es que los estudiantes, volviendo a la pregunta inicial, le tienen miedo a la tesis cuando ya tienen las herramientas? Por eso mismo, porque la organización es primordial para un buen trabajo. Porque no conoce la estructura correcta de cómo se hace, porque no es temor, es falta de conocimiento. Todo el mundo le teme a lo desconocido. Ahora, yo puedo decir eh, que luego de ahora, el que vaya a hacer una tesis, no es que yo soy el super profesor, pero ya tiene un panorama más claro de cómo se puede hacer. Ya no va a tener tanto miedo como tenía antes. Ya vas a ver que 150 páginas no se escriben en 5 días, aunque ChatGPT te genere 3000 palabras por hoja. Ya va a entender que no es lo que diga Wikipedia, que no es lo que diga el profesor Girafales, valga la redundancia, perdone que estoy difunto, es lo que digan autores que tengan peso. Y si fuéramos entonces a terminar ya, pues comenzamos con la pregunta y ahora podemos observar que después de todo eso yo tengo que comenzar entendiendo lo que voy a investigar, que la idea que yo tengo de investigación la voy a ir explorando hasta que se convierte en un tema específico y que después de que yo tenga ese tema específico yo lo tengo que estudiar y plantear un problema y estudiarlo mediante unas fuentes que ya yo investigué y que el capítulo 1 va a establecer los términos que voy a usar, el 2 va a establecer el problema, el 3 va a ser las fuentes y constituye el fundamento de mi investigación, el cuarto entonces va a presentar mis conclusiones y mis agradecimientos y entonces el cuarto las recomendaciones y el quinto las conclusiones. Redacté en tercera persona, las citas y las referencias cuadran. Doctor Nájera, aquí está mi tesis, póngamela, que yo estoy seguro que ya. No la tiene ni que leer, doctor Nájera. Usted confía que eso ya está. Y ya. Pero para eso, usted necesita seguir una organización, un método.
un método. Parte por parte, por parte, por parte. Para todo en la vida hay que seguir un método. Los que predican saben que no pueden hacer un sermón todo un mismo día. El sermón tú lo vas tomando por partes, por lo menos yo lo hago así. Yo primero pues busco oro, me preparo, porque lo primordial es orar y prepararse, a ver qué Dios quiere decirle a la iglesia. Eventualmente, cuando identifico el texto que voy a usar, busco textos paralelos, busco alguna anécdota que vaya a la par con lo que yo quiero enseñar. Eventualmente planteo la introducción que quiero llevar a la iglesia o lo que quiero que logre mi introducción, si quiero que sea histórica, si quiero que sea, y así, y voy después redactando punto por punto, el sermón hasta llegar después a la conclusión del sermón. Pero si yo redacto un sermón así el mismo día completo sin estudiar, que ya se está haciendo también con inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, como tiene staccato y tiene antítesis progresiva, pues cuando tú escuchas a una persona hablando, tú sabes que se redactó el sermón con inteligencia artificial. Porque ningún humano está perfecto. Siendo así, hasta aquí están los fundamentos de cómo redactar y elaborar una tesis. ¿Alguna duda, pregunta, preocupación? ¿Algo que quieran aportarme? Que quede claro, la parte de inteligencia artificial el plagio no es regaño, es orientación, es parte de la clase. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todos tienen el libro? Eventualmente, los que no lo han hecho, el material va a ser bien importante para que usted la logre hacer correctamente. Y eventualmente, si a alguno de ustedes le toca evaluarlas también, va a saber lo que tiene que evaluar y cómo va a tratar al estudiante que esté evaluando. Dicho eso, si no hay duda o pregunta, esta clase no tiene tarea, aunque el libro tiene 30 preguntas, pues tendré que consultarlo con el doctor Nájera si va a ser calificada, pero entiendo que no, pero le puede servir de ejercicio para que usted pueda profundizar más en sus conocimientos sobre el tema. Gloria a Siendo así, Dios. les agradezco el tiempo que me prestaron, espero haber sido útil para este propósito, estamos a sus órdenes. El que desee mi número para cualquier tema, pues se lo puedo brindar. Y nos veremos por ahí en un futuro en más clases. Gloria al Señor. Puedes poner tu número de teléfono, varón, el chat y así lo podemos estar en Claro contacto. que sí, claro que Muy sí. agradecidos por la información, creo que ha sido bastante clara el proceso que tú nos has presentado. Agradecemos a cada estudiante. Los doctores Nájera andan allá en Puerto Rico, en República Dominicana, haciendo República, dos República. graduaciones, ya que ya me fui a tu pueblo, imagínate. Pero estamos muy contentos. Sí nos gustaría que tomara un momento para despedirnos los unos de los otros en este día lindo que hemos tenido esta clase. Les saludo desde Dallas, Texas. Ok, vamos entonces vamos a hacer una oración, ¿verdad? Que no la hicimos al comienzo, se nos pasó. Padre Santo, Padre bueno, Dios bondadoso, Dios misericordioso, te damos gracias por la oportunidad que nos permitiste, Señor, de este tiempo, Señor, para aprender un poco más sobre asuntos que nos van a ayudar a ser mejores en tu obra, Dios del cielo. Esperando, Dios del cielo, que podamos atesorar cada conocimiento en nuestra mente, Señor, y que podamos llevarlo a otras personas y podamos ser ese puente de enseñanza para que todo esto vaya creciendo cada día más, Dios del cielo. Ahora te pedimos que nos acompañes a cada uno de nosotros en la faena del día, pero sobre todo que no nos dejes nunca solos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas Gloria Gracias, al bendiciones a Señor. todos. Nos gracias, vemos, hermano ¿Eh? Elia, nos vemos, mis hermanas, hermana Cristina, bendiciones, Dios gracias. les Te hermana bendiga, María, David. bendiga. bendiciones, hermana Eva, bendiciones a todos, Amén, doctor contentos. Homer. Muchas gracias, Dios les bendiga. Dios Dios, les Nos vemos, bendiga. Dios le Saludos pastora. a bendiga. todos. Dios le bendiga. Dios bendiga. Gracias. Gusto Gracias a todos. saludarte, Susan. Nos vemos Bendiciones. luego, Dios le Luisa, bendiga. Moisés, Dios le nos vemos. bendiga. Un fuerte Eliu, abrazo. gusto saludarte. Amén. Salomón, qué bueno Bendiciones a verte. todos. Salud, salud. Julio, esperamos tu pan pronto.